tengamos siempre en cuenta que para construir un porvenir mejor es necesario que empecemos por nosotros mismos. Yo soy Plinio Chaín, soy primero que todo poeta, para bien o para mal. Soy también ensayista, crítico literario, crítico de arte. Tengo una carrera académica bastante dilatada, 30 años dando clases en la universidad, en diferentes universidades, pero sobre todo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Soy director de la Escuela de Crítica e Historia del Arte actualmente. Eh, Tengo muchas pasiones en el sentido de que me gusta la música, me gusta la literatura, el cine, pero básicamente mi pasión, mi vocación y mi destino es la poesía. Esa es mi verdadera pasión y mi verdadero destino. Y espero que lo sea hasta el último aliento que yo tenga en esta vida. Cuando yo era jovencito, yo tenía la curiosidad de la lectura, pero era de una manera muy dispersa, muy ocasional, porque yo me crié en un contexto donde la lectura no era lo más habitual. Pero a medida en que fui creciendo, vamos a decir mi primera juventud, me fui interesando por por la literatura clásica en principio, de Lope de Vega, El Siglo de Oro, y luego descubrí un autor que realmente me reveló mi vocación, que es José Martí, el cubano, el apóstol de la libertad. Y luego esa vocación se concretizó cuando leí por primera vez al gran poeta, crítico mexicano, Octavio Paz, que me reveló que la poesía era una articulación del ser total, pleno, a través de un libro que yo se lo recomendé a muchísimos poetas amigos, que se llama La Estación Violenta. Ese libro me reveló la existencia de la poesía en su propio espacio. Es decir, cómo a través de la poesía se pueden revelar mundos nuevos, presencias nuevas, y que esas presencias sean la vida de uno. Yo me inicié en el arte, en la literatura, sobre todo en la poesía, que es mi gran pasión. eh, Alrededor, como dije antes, empecé a leer a los 14 años, 15 años, de manera interesada y apasionada, pero lo que yo soy como artista se articuló, se completó cuando una vocación mía vinculada al miticismo, vamos a decirlo así, me llevó a la necesidad espiritual de buscar otros mundos y quise ser un sacerdote. Y cuando estuve 2 años estudiando filosofía, ahí descubrí la empatía que yo tenía con poetas que estaban vinculados al miticismo. Y a partir de ahí mi vocación se ha desarrollado vinculada a una poesía que yo llamo mi poesía, yo llamo simbolista, metafísica, para algunos es barroca.
Yo no creo que sea barroca, yo no dilapido los recursos de que uno pueda valerse en el arte, en el caso mío del lenguaje, sino que yo trato de explorar simbólicamente ese lenguaje que es el ser de la literatura. Entonces, yo he estado trabajando durante muchísimos años, ya tengo 40 años trabajando la poesía, la literatura y el arte en sentido general. Bueno, la poesía no se estudia. La poesía, como la filosofía, no se estudia. Eso es un don natural, es un talento natural. Las academias no te pueden enseñar lo que es la poesía o lo que es un poema si tú no has tenido el comercio sensible con el poema. Eh, yo no estudié para ser poeta. La carrera, la academia, te sirve para orientarte, para organizar el conocimiento, pero no para darte talento. El talento tú lo tienes y lo acrecienta, lo pule leyendo, acercándote constantemente a la historia del arte, en este caso de la poesía, leyendo la tradición, leyendo a los buenos poetas, y así es lo que he hecho toda la vida. Bueno, obstáculo no lo he tenido, porque acuérdate que para escribir solo se necesita un lápiz o un bolígrafo y una hoja en blanco. Y claro, enfrentarse a la hoja en blanco implica que tú tienes que tener tiempo, ser tú mismo y establecer una conversación con la soledad. De tal manera que la soledad se convierta en tu compañera permanente para poder escribir. Si tú no manejas el lenguaje de la soledad, no creo que puedas escribir. Solo se escribe en la soledad. Por eso no tuve obstáculos nunca, porque es que la poesía es una comunión, es buscar la trascendencia a través del lenguaje, conociendo lo que es el otro. Y para eso es muy difícil que haya algún obstáculo, porque uno tiene que desarrollarse a sí mismo. En el sentido de que mi familia o el contexto donde me desarrollé se opusieran, no, de ninguna manera. Bueno, en principio, cuando yo estudié filosofía 2 años, que iba a ser sacerdote, eh, en mi casa, mi padre, bueno, adoptaron una actitud casi de indiferencia, pero luego que yo abandoné mis estudios filosóficos y la vocación, entre comillas, de sacerdote, eh, claro, mi papá, sobre todo, me dijo, usted tiene que estudiar derecho, que eso es lo único que deja dinero en esta sociedad. La poesía, no, eso no. Entonces yo intenté estudiar derecho y no me duré un solo semestre y luego me encarrilé hacia la poesía. Estudié letra pura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante 3 años y a partir de ahí no, nunca he abandonado la poesía, el arte. Yo creo que la juventud dominicana, eh, a partir de la aparición de todos estos nuevos medios, eh, tiene la facilidad, tiene el acceso a nuevos mundos y a tener en sus manos todo lo que el universo significa, porque los nuevos medios, hablar ya de los espacios, del ciberespacio, eh, puede ser un elemento perjudicial, pero yo creo que también puede ser un elemento que
ayude a la construcción de un nuevo ser humano. Y yo creo que la juventud, si el que está en el, vamos a decir, en el mercado, en la oferta de lo que es la literatura y la poesía en República Dominicana, ha venido acercándose a la poesía de manera muy interesada porque si ustedes visitan, por ejemplo, las pocas librerías que hay aquí, sobre todo Cuesta, cuando hay especiales, cuando hay eh, ofertas nuevas, me he dado cuenta que la juventud compra libros y lee. Yo no creo que, como mucha gente piensa, que de manera pesimista, que la juventud no está leyendo. Yo creo que sí, que la juventud está leyendo y que se le ha abierto un nuevo campo también con los nuevos medios que ahora hemos conocido. Las redes sociales han venido a transformar la vida intelectual, la vida política, la vida cultural. Yo pienso que las redes, si se le hace si se utiliza debidamente, es una herramienta que puede ayudar a perfeccionar el, el espacio cultural en cualquier parte del mundo y puede facilitar el acercamiento a la literatura y a la poesía que se hace a nivel universal. Ahora, si se hace un mal uso de las redes eh, con el facilismo de 48 caracteres y se lee solamente lo que se publica en las redes, puede ser perjudicial para el desarrollo de la poesía, de la cultura y del lenguaje, porque a través del lenguaje pasa todo lo que todo lo social, el hecho social pasa por el lenguaje, porque el lenguaje es un instrumento, es una facultad que tiene el ser humano para comunicarse con el otro, y si ese lenguaje se deteriora, entonces la comunicación será fatal, será un ruido. Entonces, lo que hay que tratar es de que los jóvenes se inclinen hacia lecturas que contribuyan al desarrollo de la literatura, del lenguaje, y tratar no solamente de que lean lo que se publica en las redes, sino que lean libros. Yo amo el libro porque el libro es una prolongación de nuestro cuerpo, como decía Borges. Entonces, si es una prolongación de nuestro cuerpo, es parte del ser humano. No nos podemos desprender del libro. Entonces, yo creo que teniendo las redes y leyendo, pudiésemos enriquecer más la dimensión cultural del ser humano. La literatura, el arte en sentido general, no tiene una finalidad en sí misma. Y la literatura no puede ser un remedio para una situación social que se presente en el país o a nivel universal. La literatura lo que puede hacer es enriquecer el universo y enriquecer la vida de cada uno de nosotros. Si se plantea como un remedio, como una solución a algún problema, pierde su propio espacio específico, sus leyes intrínsecas, que no tienen que ver con la búsqueda de una solución a ningún problema. Ahora bien, la literatura, como he reiterado, es un espacio que crea nuevas visiones, nuevas presencias, que a través de ella el ser humano, el, cualquier lector, al leerla, puede ahondar en lo que es la imaginación,
en lo que es su propia vida, pero no creo que la literatura pueda, la poesía y el arte en sentido general, sanar, eh, provocar un acto que cambie los valores sociales, políticos. Ayuda en el sentido de que crea otra realidad y unos nuevos valores que pueden enriquecer lo que es la sociedad, pero no tiene una finalidad de transformación. La finalidad del arte en sentido general es el placer, el gozo que produce cuando nos acercamos, cuando lo realizamos, leemos o producimos cualquier texto o, o la instancia que se maneje a nivel de imaginación. Puede ser el cine, la pintura y la... Ahora, esos valores estéticos vinculados a la sociedad no producen una revolución, no producen, eh, aunque uno se vaya al pasado, no producen cambios sociales, sino individuales. Por eso la literatura y el arte en sentido general no es teleológica, sino tiene una finalidad, es un fin sin fin, que dice Kant. Entonces, tratar de que un texto literario, una obra de arte, vaya al pasado y puede transformar el pasado trabajando la tradición, porque la tradición es el conjunto de textos, de obras que se han escrito y que de alguna manera constituyen el pasado artístico y cultural. Y entonces lo que tiene que hacer el artista es ese pasado transformarlo con el instrumento propio de él, que es el lenguaje. Ahora, si el lenguaje produce alguna transformación, bienvenido sea, pero no creo que el arte en sí mismo pueda pensarse como un remedio más que el placer que produce en sí mismo. El arte tiene que ser revolucionario como principio, porque si el arte no produce una nueva percepción, porque todo arte es una percepción sensible, si no produce una nueva percepción, sino que trabaja con cliché y con lugares comunes, se queda y se agota en sí mismo. Y no podríamos, entonces, teniendo en cuenta lo que es una obra de arte, llamarla por sí mismo arte, porque tiene que, utilizando sus instrumentos de trabajo, crear una nueva visión y crear una nueva respiración en el idioma y crear un nuevo ritmo vital para que pueda ser considerado como arte. En República Dominicana se está haciendo una literatura, un arte innovador. Hay muchos jóvenes, tanto en la literatura como en las artes visuales, que han sabido acopiar lo que se está haciendo a nivel del Caribe, lo que se está haciendo a nivel universal, y han sabido trabajar con ese nuevo material o ese material que no se conocía de manera tan fácil y han producido un nuevo movimiento que es auspicioso tanto en literatura como en arte. Basta ver las nuevas exposiciones que se están haciendo, basta leerse el conjunto de poetas que han surgido a partir de este milenio. No voy a mencionar nombres porque sería caer en omisiones odiosa luego,
pero yo creo que nuestro arte es saludable y tiene un futuro promisorio. Como docente, he tenido la experiencia de que nuestra educación es muy deficiente y que para lograr un mejoramiento o una mejora o un fortalecimiento, hay que incentivar la lectura no universitaria, porque el problema es que cuando uno recibe los estudiantes en la República Dominicana a nivel universitario, vienen con una deficiencia ancestral, endémica. Entonces, lo interesante sería, o lo deseable sería, que desde la primaria, desde la base, se enseñara de manera creativa para que los estudiantes sepan hacer, ser, convivir con el otro a través del conocimiento que adquieran. Y lamentablemente todavía nuestro sistema educativo no ha podido lograr esos objetivos. Yo tengo la esperanza de que con el tiempo y con inversiones que puedan hacer los diferentes gobiernos, podamos cambiar nuestra educación. Que los profesores, yo creo que los profesores en nuestras universidades eh, carecen de curiosidad. Y por mi experiencia me he dado cuenta que quizás sea algo sacrílico decirlo, los profesores no se actualizan en el conocimiento. El conocimiento es progresivo, revolucionario, vive en constante cambio. Y lamentablemente, por mi experiencia universitaria, el por ciento quizás más alto que yo he podido contactar, vamos a decir un 80% de los profesores no se actualizan en el conocimiento. Entonces yo creo que el profesorado, tanto a nivel privado como a nivel de la universidad pública donde yo trabajo en la UAS, debería tener más curiosidad y debería investigar más y ponerse a actualizar su conocimiento para lograr que sus estudiantes también se actualicen en sus conocimientos. El profesor debe ser un ente de transformación, no solamente del conocimiento, sino del ser humano. Ahora se está hablando de todas estas nuevas enseñanzas, enseñanza por competencia, que ya no se enseñe por objetivos, sino por enseñanza, por competencia. Y se pretende que los resultados esperados sean propicios, sean promisorios, para que se logre una educación vinculada a lo práctico, que integre al ser humano en toda su dimensión, para que pueda, a través de su hacer, convertir ese hacer en un ser que integra el conocimiento y pueda utilizarlo para su vida. O sea que yo creo que quizás si logramos en poco tiempo transformar ese currículum que tenemos, podríamos tener un futuro mejor. No creo que el Estado haya cumplido una función determinante, porque hablar del Estado sería inmiscuirme en política, y yo creo que la política es un mal que ha corroído
la historia cultural, social de nuestro país. Y yo tengo una mala opinión de los políticos y por tanto es mejor eh, dejar ese tema ahí. No quería decir una frase dura de los políticos que dice Borges, que los políticos son ladrones y matones, y que la política es un juego sucio entre esos dos grandes delitos, matones y ladrones. Entonces la política es una forma del tedio, como decía Borges, del aburrimiento, pero que destruye a las naciones, porque en realidad no hay más que demagogia y palabras que luego no se cumplen. Entonces mejor no metes en política. Hay muchas maneras de acercar a través del ministerio, podría ser, de cultura a los jóvenes a leer, a integrarse, y a interesarse por la cultura, por el arte, en sentido general. Yo tuve una experiencia reciente, me invitaron a Guatemala a hablar de Miguel Ángel Asturias, el gran escritor guatemalteco que ganó el premio Nobel, y ahí estuve en el Ministerio de Cultura y ellos tienen una especie de política cultural popular, vamos a decir, entre comillas, a través de una serie de eventos culturales que realizan en Guatemala, en todo Guatemala, llevando la sinfónica, llevando artistas, pero también reproduciendo y publicando libros, por ejemplo, en este caso de Miguel Ángel Asturias, que es su gran escritor, y hacen unos pequeños libros y lo distribuyen en todo el país y hacen actividades para acercar a la gente del pueblo para que puedan leer de manera directa. Yo creo que aquí hace falta una especie de sistema organizado de lectura, de acercamiento a la gente más sencilla, eh, estableciendo y desarrollando ese tipo de políticas, así, publicando libros, haciendo actividades en los pueblos, etcétera, etcétera. Es que la gestión pública cultural aquí es bastante deficiente porque se confunde la cultura con el espectáculo. Y ese es el gran problema, yo creo, que hemos tenido desde que se ha intentado organizar la cultura a través de un ministerio. Aquí el Ministerio de Cultura no realiza verdaderas actividades, con excepción quizá de la Feria del Libro, que ha ido mejorando, eh, actividades que realmente signifiquen un acercamiento y una transformación en el ideal cultural, sino que lo que se busca es el espectáculo. Y el espectáculo muchas veces, o casi siempre, es linda en la trivialidad. Y yo creo que la cultura es mucho más que eso, es un cultivo del conocimiento, de la sensibilidad, que puede transformar de alguna manera eh, el acercamiento de los estratos menos pudientes y más marginados a la cultura. Yo creo que debe crearse un sistema primero de lectura, un sistema donde los libros lleguen
los nuevos medios lleguen a los estratos más bajos, crear un sistema de, pudiéramos decir, de institutos artísticos que existía en el interior para que los que tengan talento se acerquen y puedan estudiar gratuitamente. Eso es importante porque si no, la gente que no tiene capacidad ni alcance, no se va a poder educar. Si se crea un sistema cercano, eh, colectivo, en todo el país, yo creo que la cultura puede incidir positivamente en la formación del imaginario de República Dominicana. Cuando me preguntan sobre mis libros favoritos, dudo mucho porque, bueno, todos los libros que uno lee se conectan a uno con la tradición universal. Pero mis libros favoritos, primero, yo tengo dos libros que para mí son los libros fundamentales que yo los llevo siempre, donde quiera que voy. Y son de Jorge Luis Borges, para mí el escritor más extraordinario que ha dado la lengua española después del Quijote. Uno se llama Ficciones y el otro se llama El Aleph. Esos dos libros son imprescindibles. Eso en cuanto a la narrativa. En poesía, Las Elegías de Duino, de Rilke, Rainer María Rilke, un poeta checo de expresión alemana. También yo suelo leer con mucha frecuencia Trilce, de nuestro gran poeta peruano César Vallejo. También leo con mucha frecuencia a Saint John Perse, un poeta que me parece excepcional, y leo un libro de él que se llama Anábasis. Esos serían, creo, los 5 libros, y creo que te lo mencioné. Bueno, hablar de uno mismo es un exceso de idolatría que no me corresponde, pero yo te puedo decir que mis mejores libros, según mi progresión imaginaria, mi carrera, si se puede hablar de carrera, son en poesía Hechizos de la Ibri, que ganó un premio en Casa de Teatro, Ragazza Incógnita, es un libro que a mí me satisface mucho. Y el último libro que publiqué, que se llama Si parece irreal es coincidencia, eso es poesía. En ensayo, yo tengo un libro que se llama Literatura sin lenguaje, escrito sobre el silencio y otros textos, que ganó el Premio Nacional de Ensayo. Ese libro me parece que es un inicio maduro ya en mis exploraciones artísticas, culturales y poéticas. A la sociedad, que tengamos siempre en cuenta que para construir un porvenir mejor es necesario que empecemos por nosotros mismos. Hay un refrán que dice: caridad bien ordenada empieza por uno mismo. Que seamos seres constructivos y seres éticos para poder crear un ejemplo y construir una sociedad mucho más ética y más progresiva, más revolucionaria y más moral, sobre todo.